Y le agradezco muchísimo al diputado del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, que esté con nosotros. Diputado, qué gusto saludarte. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias por esta llamada. Al contrario, diputado, pues ¿cuál es la reacción? Ayer realmente fue histórica la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy se le está poniendo como un gran obstáculo a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también a todo el movimiento de transformación, y algunos hasta tememos que puedan venir algunas decisiones autoritarias, como es la de, pues de plano casi quitar a los ministros si es que avanzan en este cuestionamiento de la reforma al Poder Judicial. Diputado, ¿cuál sería tu reacción a lo acontecido ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, te quiero comentar varias cosas. La primera, no estamos en una reforma que vaya a traer justicia a México. Y perdón que lo insiste, porque esa es la base de una narrativa que trata de destruir al Poder Judicial. La segunda, los votos que ha sacado la mayoría no representan al porcentaje de votación que obtuvieron, porque ellos mencionan que el pueblo de México les dio esa facultad. Para nada. Ellos, como diría coloquialmente, pues se aprovecharon de un fraude legal y tienen más diputados y más senadores que los que les corresponde. La tercera, que es el centro de lo que hoy se está discutiendo. La Constitución tiene partes pétreas que se pueden cambiar o no. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ahora somos un constituyente permanente, es decir, podemos modificar la Constitución, pero ¿qué tanto lo podemos hacer en relación con la legitimidad del constituyente original? ¿Quién es ese constituyente original? Pues el que fue la revolución, el de 1917. Ayer en la discusión se pusieron algunos ejemplos, yo voy a poner otro de ellos. Dice la mayoría que ella puede cambiar la Constitución. Bueno, pues nosotros somos una república. El poder permanente, constituyente permanente, puede convertirnos en una monarquía. O, por ejemplo, puede decir que ya no somos un estado federado, eliminar los estados, o puede hacer lo que quiere hacer con el poder judicial, porque en el 17 se discutió un buen momento lo que hoy ellos están poniendo sobre la mesa. Entonces, eso es lo que se está discutiendo. Y si además esa reforma constitucional, esta reciente, se hizo correctamente. Eso es lo que está en el fondo. Hay unas consultas, hay promociones en la Corte, de jueces sobre todo, que le están diciendo a los 11 ministros, oye, tú tienes la obligación de preservar la autonomía del Poder Judicial, de que se respete la Constitución. Bueno, dime si esto que estamos poniendo sobre la mesa es constitucional o inconstitucional. No porque lo pueda hacer el Congreso, sino porque si está legitimado para cambiar las partes centrales de la Constitución, como las que yo he puesto un ejemplo. Diputado, ayer hubo un debate muy interesante ahí en la Corte y me llama la atención la posición de las ministras afines al movimiento de la Cuarta Transformación, porque hablaban hasta de un golpe de Estado. ¿Realmente la Suprema Corte mm, tiene límites para analizar las leyes que ustedes como legisladores aprueban? Y sobre todo una reforma como esta que ya está surtiendo efectos desde el pasado 16 de septiembre. ¿Se puede detener, o ya es intocable por cualquier ser humano estas reformas? No, precisamente lo que está en la mesa. Cómo el país, los ciudadanos, nos defendemos de un grupo de personas que se están asumiendo como los que pueden cambiar totalmente la Constitución. Eso es lo que hoy se está discutiendo, y si lo pueden hacer de la manera atropellada que la hicieron. Vuelvo a mi ejemplo, los actuales diputados y senadores pueden decir que este país ya no es un estado federado y hacerlo unitario. Bueno, esas son las partes pétreas. Lo que pasa es que nunca nos hemos enfrentado ante esta posibilidad. Todos los congresos anteriores habían tenido, pues digamos, el prurito, habían tenido la modestia de no hacer ese tipo de cosas, o la precaución o la prudencia de no hacer este tipo de cosas. Sin embargo, hoy Morena cree que tiene la legitimidad del constituyente originario,
para fundar una nación, y esa no la tiene. Los del 17 venían de una revolución, los del 57 pues generaron una guerra, o sea, nomás de los ejemplos que estoy poniendo. Entonces, hoy Morena y sus aliados, yo les digo cuarta transformación porque es arrogante lo que dicen ellos, más cuando el país está envuelto en llamas y no hay crecimiento económico, quieren cambiar la esencia de México. Por otro lado, también, Alberto, México ha firmado tratados internacionales, el Pacto de San José, algunos pactos internacionales en materia de corrupción, etcétera, que hablan de la independencia del Poder Judicial. Y entonces los jueces, que son los promoventes de esto que sucedió ayer, le están diciendo a la Corte, oye, tú tienes la obligación de artículo 11 de la ley orgánica del Poder Judicial de defender la autonomía del Poder Judicial, y esto también en la Constitución. Entonces, dinos qué hacemos. Esto ya se presentó en otro país, que es en el caso de Colombia. Y muchos teóricos del mundo han hablado sobre las partes pétreas de las constituciones, las que no se pueden cambiar en el día a día. O sea, no es lo mismo que nosotros, los diputados y senadores, digamos, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la constitución para que no solamente sea obligatoria la primaria y la secundaria, sino también la preparatoria. Eso no tiene problema, mientras no le quites la parte de que la educación debe de una educación pública. Esa es una parte pétrea. Por eso se hizo una revolución. Entonces, es lo que hoy se está discutiendo. Además de que seguramente van a discutir si hubo violaciones al procedimiento. Oye, diputado, tú has estado de los dos lados, has sido gobernador y también has sido legislador, como lo eres actualmente. ¿En dónde está el equilibrio? Porque creo que ya la ciudadanía está completamente confundida, ¿no? De pronto nos hablan de un presidente omnipotente, de un presidente que todo lo puede, y después nos hablan de un poder legislativo que debe ser intocado, que se debe de seguir, porque ellos son los representantes del pueblo. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Y sobre todo, ¿cómo se tiene que lograr? Insisto, has estado en los dos lados. ¿Cómo se hace ese equilibrio, diputado? Porque ya, insisto, en México puede haber una confusión muy peligrosa en la que los mexicanos pensemos que el presidente puede decidir absolutamente todo. Bueno, déjame te agrego una cosa, Alberto, perdón que te estaba interrumpiendo. Y también he sido miembro del Poder Judicial. Yo he sido y tengo el orgullo de haber sido actuario y también secretario de una sala del Poder Judicial en Coahuila. Entonces conozco los tres poderes y los tres órdenes de gobierno también, porque cuando uno se va haciendo viejo no es por otra cosa, sino por los años que va adquiriendo una experiencia. A ver, lo que pasa es que Morena no ha abierto esa parte que todos los gobiernos deben de tener, de buscar consensos y acuerdos. Y entonces lo que se está instrumentando, como lo demostramos el otro día con un pequeño y modesto simulacro, pues no tiene ni siquiera viabilidad práctica. Pero también no se consultó correctamente, se hicieron, pues obviamente, eventos un poco a modo, donde pues se decía lo que se quisiera, pero no se escribía lo que se requería, porque no testearon ni simularon el proceso no hicieron simulacros, porque no atienden, y aquí es bien importante, Alberto, señalarlo, Morena repele las convenciones internacionales, una paradoja. En el 2011, allí en la Cámara, estaba don Juventino B. Castro, por ejemplo, estaba Alejandro Encinas, estaban el mismo Fernández Noroña, y todos votamos a favor de la reforma constitucional, sobre todo el artículo primero, que dice que los derechos humanos son progresivos y abre la puerta al control de convencionalidad. Hoy lo quieren cerrar, no quieren hacer caso a los tratados internacionales. Y esta consulta de los jueces también se basa en el Pacto de San José, donde dice que los ciudadanos y las personas, tienen el derecho a un juicio justo. Entonces, con una selección como la que se pretende de juzgadores, pues eso tal vez no sea.
Diputado, hemos escuchado en diversas ocasiones a la presidenta, al pasado presidente y a integrantes de hoy del régimen que hablan, mejor hubiéramos hecho una reforma al estilo de Cedillo y quitar a todos los ministros. Creo que son circunstancias completamente distintas, pero ahora, ante el avance de la discusión en la Corte, ¿se podría pensar en que Morena y la presidenta impulsen algún tipo de medida para quitar a estos ministros y evitar que se voten? Porque si nos vamos a la lógica de las votaciones, pues ayer fueron 8 ministros los que votaron a favor de analizar el tema. Si se pone sobre la mesa en este mismo mes este análisis, pues podríamos decir que 8 ministros van a tumbar a la reforma al Poder Judicial, y como la Constitución indica que las decisiones del máximo tribunal ya son inatacables, entonces se podría echar para abajo. ¿Hay alguna medida, alguna decisión, alguna ley que pueda permitirle a la presidenta o a la mayoría del régimen en el Congreso de la Unión para quitar a los ministros antes de la votación? Bueno, varias cosas. Primero, muy rápida. Hacer comparaciones de una cosa con otra y justificarse en un posible error o en un posible abuso, que yo no creo que hubo en aquel momento, se llama falacia argumentativa. Es algo así como decir, bueno, vamos a permitir matar alemanes, perdón por el extremo, porque ellos asesinaban en el pasado a judíos, lo que es terrible, sí, pero una cosa no justifica jamás la otra, y eso es lo que ellos quieren hacer. Es que antes pasó esto, eso se llaman falacias, es una falacia argumentativa. Segunda cosa, yo creo que se requiere la prudencia, ¿no? Para no llevarnos, por parte de Morena, a una crisis constitucional. Le voy a decir cuál es el origen del amparo, no me refiero a la origen teórico, sino recordemos aquel momento en el cual el presidente de la República, allá en el siglo XIX, y un gobernador ordenan matar a un grupo de marineros que se habían levantado en armas. Y se presenta el presidente y el gobernador. Se presenta un juez, un modesto juez federal, y dice, la justicia de la Unión ampara y protege a estas personas. Ya habían matado a la mitad. Pues ese juez detuvo la orden de un presidente y de un gobernador. Y esa es la esencia del Poder Judicial. Y le voy a decir lo que decía Paulino Machorro Narváez, un abogado constituyente que fue a la revolución y va al debate de Querétaro. Le dice, la esencia de los jueces y de los diputados es distinto. Los diputados responden a la voluntad popular. Los jueces responden a la justicia, a la ley. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los diputados, pues tenemos que ver a nuestros electores. Yo soy de un distrito automotriz, por ejemplo. Pues hombre, a mí me interesa muchas cosas relacionadas con mis compañeros trabajadores de la industria automotriz. Pero puede ser otro que se represente la selva y a él le va a interesar pues el tema del medio ambiente, por ejemplo. No que a mí no me interese, pero lo estoy simplificando. Pero un juez no responde a la popularidad. Un juez responde a lo que dice el derecho. Y nosotros hemos firmado tratados internacionales, nosotros votamos el artículo 1 de la Constitución General de la República, que habla de una inmensa protección en materia de derechos humanos. Nosotros hemos firmado pues muchas convenciones que van hacia ese lado. Y además tenemos una Constitución que se genera en una revolución, que tiene estas partes pétreas que no pueden ser destruidas por el constituyente permanente. Creo que los actuales senadores y diputados de Morena se están confundiendo. Ellos no son Carranza, O sea, ellos no son Carranza. Ellos no hicieron una revolución. Ellos no tienen el sentimiento de la nación, utilizando las palabras de Morelos. Ellos ganaron una elección y de manera muy dudosa y no con las mayorías que ellos se apropiaron. Híjole, pues vaya días los que vienen en materia de la República, diputado, en esta decisión que va a tomar la Suprema Corte, que creo que hoy será la decisión más importante que se tomará en los últimos años, y no es que las últimas décadas. Y por último, diputado, aprovechando tu amable participación, como siempre lo haces aquí con la audiencia de Informativo NTR, ayer finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya pone orden en todas estas protestas por la elección de Alejandro Moreno
Moreno en el Partido Revolucionario Institucional. Tu opinión y cuál es tu llamado que haces también como líder del PRI para que ya se calmen las aguas dentro de este partido. Bueno, nosotros lo habíamos dicho, y lo dijo el propio Alejandro Moreno. Nosotros hicimos unos cambios a nuestros documentos básicos, pero estando en un Estado de Derecho, y vuelvo a lo anterior, pues nos íbamos a someter y nos sometemos a lo que digan los tribunales. Entonces, bueno, pues ya viene una segunda etapa. El partido también aprobó una gran Asamblea Nacional para reflexionar sobre el futuro del partido y de México, y está debe empezar en fechas próximas. Y pues hago un llamado a la unidad, ya que enfrentemos este momento crítico que vive el país unidos. Y la bancada del PRI en el Senado y en Cámara de Diputados, pero recalco en el Senado porque ahí las diferencias son muy pequeñas entre Morena y la oposición, se mantuvo sólida. Todos nuestros diputados, todos nuestros senadores, igual que lo hicieron los diputados, pero todos nuestros senadores votaron en contra de la destrucción del Poder Judicial. Y eso habla, pues, del liderazgo de nuestra dirigencia, de Alejandro Moreno, pero también habla de la entereza de nuestro partido, y bueno, vamos a seguir en eso. Muy bien, diputado, pues te agradezco mucho, como siempre, diputado Rubén Moreira, que tengas la amabilidad para explicarnos estos procesos que, insisto, para mí son de suma trascendencia, porque vendrán consecuencias importantes en el equilibrio de poderes, sobre todo, pues hoy con un sistema político que sí tuvo la mayoría en todos lados, pero que tampoco significa que se le entregue el país para hacer y deshacer como ellos quieren, sobre todo un país que es completamente plural y donde todos deberíamos de importar con nuestras opiniones y sobre todo con nuestras propuestas. Te agradezco mucho, diputado, y estaremos en comunicación contigo para pues seguir platicando de lo que está aconteciendo en el país. Muchísimas gracias, diputado. Muy amable, muchas gracias. El diputado Rubén Moreira. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información.